Mi corazón y yo no nos queremos ni hablar, porque él te sigue amando y yo entre tanto quiero olvidar. Mi corazón y yo no nos queremos ni ver. Evidentemente Benny Moré es el alma y el corazón de la música popular cubana, porque no se concibe la cultura cubana ni la música cubana sin mencionar la figura del Benny. El Benny, amén de que hubo muchísimas figuras icónicas dentro del pentagrama musical cubano, Benny Moré fue único e irrepetible y por supuesto, Benny es Cuba. A lo largo de la historia musical de Cuba han habido músicos increíbles, excepcionales, pero sin lugar a dudas Benny Moré forma parte de ese sistema cardíaco de la música, por decirlo de alguna manera, junto a muchos otros. Pero Benny, por ser un artista tan de pueblo, tan popular en su época, tan importante para lo que fue la música o lo que es la música popular bailable, sin lugar a dudas es uno de los principales artífices dentro de lo que es la música popular cubana. Fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. El Benny fue un músico totalmente empírico, no tuvo formación académica musical ninguna. Y debemos tener en cuenta que precisamente esto es una de las características de la época donde él vivió, o sea, casi toda la mayor cantidad de producción musical fue hecha por esta vía, de forma empírica, y es uno de los elementos que definen la permanencia y transmisión de la tradición cubana, o sea, se da por vía oral y se da por vía escrita. La vía oral no lleva partituras y la vía escrita sí, o sea, él supo, sin estudiar música, o sea, se dice que es un misterio. Él es un misterio porque era increíble cómo tenía su forma muy particular de concebir la música, de transmitir sus ideas a sus músicos de forma oral, tarareando quizá lo que tenía que hacer un instrumento en específico o tarareando lo que tenían que hacer varios instrumentos, y cómo él era capaz de transmitir, o sea, lo que él quería que sus músicos hicieran prácticamente con su boca, con sus expresiones corporales, y también las polirritmias. Es muy interesante en su música las polirritmias, que no es más que la superposición de determinados patrones rítmicos y figuraciones rítmicas al mismo tiempo. No vuelvas más si no piensas quedarte, no vuelvas más si me guardas rencor, pero quédate conmigo, mi vida, que yo soy tu amor. Debemos partir del hecho de que Benny fue un artista que nació de pueblo, pero en un momento determinado de su vida artística partió a México y trabajó con importantes figuras, con Matamoros, con Damaso Pérez Prado, y se nutrió sin lugar a dudas de toda esa amalgama de conocimiento y de toda esa espiritualidad, y lo trajo cuando regresó a Cuba y formó ese Big Bang, ya te digo, con la experiencia vivida con Pérez Prado, con Matamoros, y a partir de su cubanía, de su innata gracia, logró ese inmenso trabajo para la música cubana. Cuando él se paraba en un escenario era un espectáculo, o sea, él magnificó la música llevándola al plano visual. Él inauguró una nueva forma de expresión y de dirigirse hacia el público, o sea, él llegó a tener un nexo único entre público e intérprete. Algunas fuentes dicen que sí, que es quizás resume casi un siglo de música cubana, pero me atrevería a decir que el Benny resume hasta casi 5 siglos de música cubana.
Cuando hablamos del Beni, es digamos, un resultado, una representación y síntesis de la cultura cubana propiamente dicha, que según el sabio Fernando Ortiz decía que la cultura no es más que un eje y elemento integrador. O sea, Beni fue capaz de, con su música, integrar todos estos elementos que nos definen y que nos identifican. Incluso fue capaz de defender la música cubana, pero incluso fusionarla con ritmos norteamericanos en estas décadas de su mayor, digamos, trabajo musical, que fue 30, 40, 50. En Cuba había un gran auge de este tipo de música, influencia norteamericana, del jazz, incluso él era consumidor del jazz, y entonces él fue capaz de fusionar. Esta música cubana quizás fue lo que le dio el toque y la diferencia en su época con la música norteamericana. El Beni es adelantado a su tiempo porque reinventó, rehizo todo aquello, bebió de, por ejemplo, en la banda gigante, la secuencia repetitiva de los saxofones, por ejemplo, tom, ten, tom, pom, pe, pom, pom, pe, pom. Si lo llevamos a la música, a los instrumentos aquellos, el 3 hace un tom, tin, tom, tom, ten, tom, tom. Es decir, un ejemplo que te pongo, donde como él, de aquellos instrumentos, aquellas sonoridades que conoció, la transfirió al nuevo formato, al formato de Yajuan, que conoció en México con Pérez Prado, que participó también con Matamoros, que fue quien lo llevó a México, ya en un formato un poco más tradicional, pero en formato de conjunto, ¿no? de septeto, conjunto, algo así creo que. Y bueno, ya después cuando empezó con Pérez Prado, conoció la Yajuan, conoció todo el trabajo que se podía hacer con aquellos metales, con las sonoridades. Empezó en él se fusionó todo eso. Mambo batiri babiri biri biri cui cui cui. Yo considero que el Beni está bastante presente en la música actual, como te decía, ha servido de paradigma y eso se nota, o sea, cuando escuchamos determinados productos musicales vemos la presencia de su legado musical. Pero en los últimos tiempos yo creo que se ha ganado espacio una música un poco más foránea, un poco más universal, y yo creo que en estos momentos se pudiera hacer mucho más sobre la música de Beni y sobre el legado que nos dejó Beni. Yo creo que hay suficientes músicos en Cuba con muchas ganas de defender la música cubana, pero que realmente no tienen el espacio adecuado para hacerlo. Francisco Guayabal, Francisco Guayabal, mujeres de San Francisco, vengan todas a bailar, que quiero tenerla cerca para poderle cantar. Se habla mucho de la genialidad del Beni, pero el Beni era un genio de pueblo que sentía lo que hacía, que lo hacía porque lo sentía, y los estudiosos después fueron los que lo analizaron, lo que lo formaron como. Pero el Beni en ese momento yo estoy completamente seguro, incluso por mi experiencia, de que muchas de las cosas que hizo no estaba ni consciente de que estaba haciendo algo genial. Precisamente hacer de lo complicado algo sencillo es uno de los rasgos estilísticos del Beni Moré. Cuando hablo de rasgos estilísticos o estilo interpretativo me refiero a esos elementos específicos que van a definir rasgos específicos y definitorios de su estilo, o sea, que lo van a tipificar. Precisamente la música del Beni tenía varios rasgos estilísticos fundamentales que hacen que precisamente hiciera de algo muy complejo a algo muy sencillo, y es precisamente que utilizaba melodías que no iban, o sea, no utilizaba muchas disonancias en sus melodías, eran melodías más bien sencillas. ¿Para qué? Para que el público las asimilara más fácilmente y pues se pegaran, como decimos en la actualidad, y pues que las reconocieran enseguida. Utilizaba muchos matices en la voz que los adaptaba según el discurso dramatúrgico de la canción, y se adaptaba al género que fuera a interpretar en ese momento, porque era muy polifacético, o sea, era capaz de hacer y de interpretar muchísimos géneros musicales. También su tesitura era un elemento fundamental, o sea, él tenía un registro muy amplio, o sea, pasaba por los 3 registros de la escala con una potencia bien fuerte, que eso es difícil en los cantantes, él era capaz de tener esa cualidad. También utilizaba muchos rubatos, de ahí el bárbaro de ritmo, o sea, él
adelantaba y atrasaba la métrica de la melodía, pero sin irse del curso rítmico de la obra original. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Ay, mira, camarera linda, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera. Benny Moré nos legó, a mi entender, una nueva forma de percibir la música cubana, o sea, una nueva forma de percepción a la hora de enfrentarnos a comprender y entender la música cubana. Otros terruños se han querido apropiar incluso de que Benny, ¿no? Benny aquí estuvo, porque es un orgullo que siente el cubano de que Benny haya pasado por ahí, o que Benny haya cantado a ese lugar, o de que Benny haya interactuado con las personas de ese lugar. Mañana de nuevo a las 7:20 en Radio Progreso estará Benny